Hola, si siguen el canal desde hace cierto tiempo sabrán que hice un video hablando de la decadencia del Manchester United y cómo desde la salida de Sir Alex Ferguson el club no ha vuelto a ser el mismo. Hoy quería hacer un video de temática similar pero con el Fútbol Club Barcelona porque hace poco quedó eliminado de la Champions League en fase de grupos por segundo año consecutivo. ¿Qué le ocurrió al Barça? Como un equipo que era el mejor de Europa pasó a ser el hazmerreír de todos los equipos a su alrededor, exceptuando los equipos malos de la liga a los cuales ellos les ganan por lo menos. Entonces hoy vamos a repasar la decadencia del Fútbol Club Barcelona, vamos a exponer razones por las cuales el equipo de Xavi está en la situación en donde está y finalmente llegaremos a una conclusión. Entonces, sin nada más que decir, comencemos con el video. Si le preguntas a un barcelonista promedio cuándo comenzó la decadencia del club, uno te puede decir distintas fechas. Hay gente que dice que la decadencia del club a nivel dirigencial comenzó desde la época en donde estaba Guardiola, y otros te dicen que la decadencia comenzó ya desde la época en donde Luis Enrique era técnico nomás, que antes el Barcelona estaba todo bien y que era todo un campo de rosas magnífico. Pero por simplicidad en este video tomaremos como un punto de partida la última Champions que gana el Barça en el año 2015. El Barça en ese año consiguió el triplete de la mano de Luis Enrique con el tridente atacante MSN, Messi, Suárez y Neymar, lo que fue para algunos el mejor tridente ofensivo de la historia del fútbol. La MSN destruyó a todos los equipos contra los que jugó en la Champions League, humilló al Bayern en semifinales, le ganó 3-1 a la Juventus en la gran final y nada decía que ese maravilloso ataque se vería desmembrado en los años venideros. Pero eso fue lo que ocurrió poco a poco. La muerte del Barcelona fue una lenta y dolorosa y este proceso comenzó bajo el mando del presidente más odiado de la historia del Barça por la mayoría, Josep Maria Bartomeu, que llegó al club en el año 2015 con el objetivo de mantener al Barça en su estatus como el mejor equipo del mundo. El Barça en la siguiente temporada mantendría el MSN, nada parecía que estaba saliendo mal, pero el Barcelona quedaría eliminado en cuartos de final de la Champions de ese año contra el Atlético de Madrid. Y la verdad es que no podemos culpar mucho al Barça porque ese Atlético de Madrid era un gran equipo y ganaron la Liga de todos modos. Entonces no se podían hacer críticas salvajes hacia el equipo de Cataluña. Pero lo del siguiente año, el 2017, cambiaría todo. Porque en el mercado de pases del verano europeo se haría la primera venta que sería el cierre de una era y el inicio de la otra. Estoy hablando de la venta de Neymar al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros. Una venta que cambiaría la historia del fútbol porque era la venta más cara hasta el momento. Y el Barça, desde un punto de vista deportivo, no quedaba bien por la venta de Neymar, pero desde un punto de vista económico le venía de maravilla, porque Neymar era un gran jugador, sí, pero con toda la plata que tenía el Barcelona, si la invertía sabiamente, iba a poder armar un equipazo alrededor de Messi, alrededor de Suárez, traer incluso a unos jugadores que tenían el prospecto de ser el nuevo Neymar. Pero toda imagen de solidez del Barcelona con la plata que consiguió por la venta de Neymar se vería destrozada por cómo se invirtió ese dinero y mucho más. Tenemos que recordar que una razón primordial por la que Neymar se fue del Barcelona hacia el PSG fue el partido del 6-1 que le gana el Barcelona al PSG en Champions League en la temporada 2016-2017, porque el Barcelona se hace una remontada impresionante al PSG que quedó en los libros de historia y Neymar fue el jugador más importante del Barcelona en esa eliminatoria. Pero Messi al final fue el jugador que se llevó todos los reflectores y Neymar al ver eso probablemente se sintió muy humillado y sabía que si seguía en el Barcelona al lado de Messi no podría ser el mejor jugador del mundo. Entonces ahí va la principal razón por la que el astro brasileño, aparte del dinero, decidió irse al PSG. Los jugadores que llegaron al Barça para reemplazar a Neymar fueron primero en la temporada 2017-2018 Philippe Coutinho,
que llegó del Liverpool. Coutinho en esa época era el eje del esquema de Jürgen Klopp. Coutinho llevó a Liverpool a la final de la Europa League, por lo que no era un jugador malo, y los 160 millones de euros que desembolsó el Barça para llevárselo era la prueba viviente de ello. También llegó Ousmane Dembélé, que era la gran promesa y realidad del Borussia Dortmund. Dembélé era la figura del equipo amarillo en ese entonces y era codiciado por varios equipos de Europa, por lo que el Barcelona, como estaba platudo, decidió gastarse 135 millones de euros por su pase. El Barça en esa época era como cuando tu abuela te regalaba plata por Navidad y tú te ibas al kiosco a comprarte todos los dulces posibles. Así era el Barça en la temporada 2017-2018 y también un poco después, cuando hizo un fichaje del cual hablaré más adelante. Ernesto Valverde, tras la salida de Luis Enrique, sería el técnico del Barcelona entre el 2017 y 2020. Él sería la cara del equipo en esos años. El estilo de juego del Barça, después de la salida de su técnico que lo llevó a ganar la Champions League, era muy distinto. El Barça era un equipo que jugaba al pelotazo, un equipo que estaba menos acostumbrado a jugar al toque y un equipo que jugaba más alrededor de Messi. La mayoría de los partidos que recuerde de la época del Barça de Valverde era gracias a la magia que sacaba Messi y Suárez, y cuando estos dos se apagaban, el Barça no funcionaba lo suficientemente bien como equipo. También esto se va a notar como un patrón. El Barcelona, a medida que avanzaron los años, su defensa fue empeorando, porque primero, en la temporada 2017-2018, el Barcelona queda eliminado de forma humillante en cuartos de final de la Champions contra la Roma. El Barcelona le ganó 4-1 a la Roma en el Camp Nou, pero en la vuelta en Roma, los gladiadores romanos le ganarían 3-0 al Barcelona, siendo muy recordado el gol de cabeza que hace Manolas para mandar al Barça a su casa, y el Barcelona se quedaba otro año más fuera de la Champions, pero esta vez de una forma muy humillante, porque es muy distinto que te elimine una Juventus llena de estrellas a una Roma que en la siguiente ronda quedaría eliminada contra el Liverpool. En la temporada 2018-2019 el Barcelona estuvo en su pico en esta época de decadencia, porque se hizo un verdadero temporadón. El Barça aún ganaba ligas por estos años y el mayor rendimiento del Barcelona sería muy similar al mayor rendimiento de ese equipo en la temporada anterior. En las semifinales el Barcelona se enfrentaba al Liverpool, mientras que por otro lado el Tottenham se enfrentaba al Ajax, se había eliminado al Real Madrid. El panorama indicaba que el Barcelona, si superaba al Liverpool, prácticamente tenía la Champions ganada. En la ida el Barcelona venció 3-0 al Liverpool en el Camp Nou en una verdadera exhibición de Lionel Messi. Messi marcó un golazo de tiro libre que, de todos los goles de tiro libre que yo haya visto, ese debe ser el mejor, el que le marca Messi de casi media cancha. Muy exagerado lo que digo, pero fue un gol de muy lejos. Y también quedaría en la memoria del hincha culé la jugada que falla Dembélé en el último minuto. Yo estaba viendo ese partido y cuando Dembélé falló esa jugada en la última jugada, yo pensé, uy, ¿y si el Liverpool remonta? Esta jugada se va a recordar por mucho tiempo. Y dicho y hecho, en la vuelta en Anfield, el Liverpool se vistió de gala, fue con todo por la remontada. Suárez, Messi, la defensa, todos estuvieron dormidos. El Barça perdió 4-0 con la famosa jugada de corner taken quickly de Alexander Arnold a Origi, y el Liverpool fue a la final para finalmente ganarle al Tottenham y ganar la Champions League. El Barcelona después de esto ya fue la gota que rebalsó el vaso, y se deben imaginar cómo debe ser un hincha de Barcelona en esas temporadas, porque, por ejemplo, en la temporada pasada contra la Roma, con esa derrota uno podría decir, ok, esta es la mayor humillación de la historia del club, y luego ves esto y piensas, uy, esta es la mayor humillación de la historia del club, y luego ves la temporada siguiente, de la cual voy a hablar ahorita, y ya piensas que todo es una broma con cámara oculta. La temporada 2019-2020 sería la última temporada de Valverde al mando del Fútbol Club Barcelona, y sería tan mala en imagen de juego que Valverde sería destituido antes de terminar la Champions. Debido a la pandemia del COVID-19, el Barcelona, con Quique Setién como nuevo entrenador, que había dado una buena imagen jugando con el Real Betis, el Barcelona estaba muy feliz
porque el formato de la Champions de ese año iba a ser nomás a partidos únicos en Lisboa. El Barcelona, tras recibir remontadas humillantes, pensó que esta vez, si ganaba nomás un partido, no estaba el riesgo de que le remontaran, ¿verdad? Y tras ganarle los octavos de final al Lyon, el Barcelona se enfrentaría al Bayern Múnich en un partido que sería descrito por varios hinchas de Barcelona como el peor partido de sus vidas. El Barça, en lo que sería una verdadera catástrofe, caería 8-2 frente al Bayern Múnich, plagado de estrellas como Alphonso Davies, Thomas Müller, Lewandowski. Como cereza del pastel, el Bayern tenía en sus filas a Philippe Coutinho, que como fichaje ya había fracasado en el Barça, por lo que le habían prestado al Bayern para que Coutinho jugara ahí, y Coutinho les metió un gol. Es la meada máxima. En el Barcelona, hay que recordar, estaba otro de sus fichajes caros que se ficharon dentro de esta época de decadencia. Antoine Griezmann había llegado al club por 120 millones desde el Atlético de Madrid, y aunque tuvo buenos números en la blaugrana, no fue lo suficiente para satisfacer el gusto de los hinchas. Neymar había dejado el listón tan alto que ningún fichaje que tenía el cartel para ser reemplazante lo lograba reemplazar. Sobra decir que Quique Setién sería destituido tras la derrota contra el Bayern, y después de Setién llegaría Ronald Koeman en lo que sería la última temporada de Messi con el club. Como el mejor del mundo estaba aún en el Barcelona, Luis Suárez ya se había ido hacía poco. El Barça logró llegar a octavos de final, pero no le alcanzaría para superar al PSG, que el PSG en ese entonces ya había superado la maldición de quedar eliminado en octavos de final. Es más, celebraron ganarle al Borussia Dortmund una temporada anterior como si hubieran ganado la final del Mundial. Lo que sí es verdad es que el Barcelona con Koeman era más de lo mismo, y parecía que cada técnico era peor que el anterior, y con la salida de Messi, debido a toda la plata que el club perdió, fue la gota que rebalsó el vaso. Messi se iría al PSG en la temporada 2021-2022, y yo, antes de que comenzara esa temporada, dije que el Barça sin Messi sería un equipo que no podría clasificar a Europa League, y el Barça me daría la razón, pero no de la forma que esperaba, porque yo inicialmente esperaba que el Barça quedara séptimo en Liga, pero el Barça tuvo una temporada decente en la Liga, clasificándose a la Champions League, pero de todas maneras se clasificaría a la Europa League al quedar en tercer lugar de su grupo en la temporada 21-22, primero con Koeman la primera mitad de la fase de grupos hasta que lo votaron y llegó Xavi a la dirección técnica, pero no le alcanzaría. El Barça quedó detrás del Bayern y del Benfica y se conformaría con la Europa League, torneo que perdió en cuartos de final contra el Eintracht Frankfurt. Y esa temporada, a pesar de que el Barça se gastó 200 millones en fichajes, un club que supuestamente tenía muchas deudas, hizo malabares para contratar a Rafinha, a Koundé, a Lewandowski, entre otros, y no le alcanzó. Con un empate y derrota contra el Inter de Milán, el Barça actualmente está tercero de grupo y seguramente clasificará a Europa League, pero es su segunda temporada quedándose en fase de grupos sin el mejor jugador de su historia. Se nota que el Barça, a medida que avanzaba el tiempo, desarrollaba más una Messi dependencia que cuando finalmente se fue no supo abordar. Existen hinchas del Madrid que hoy por hoy dicen que Xavi debe ser votado del club por sus malas estadísticas. Tiene peor porcentaje que Koeman en cuanto a victorias, pero yo en este aspecto estoy en desacuerdo, porque para mí Xavi es el mejor entrenador que puede agarrar al Barcelona ahora. ¿Quién más va a llegar al Barcelona ahora para entrenarlos que no haga un trabajo muy feo? Yo creo que hay que darle tiempo a Xavi. Para finalizar con el video, vamos a concluir los aspectos que hicieron que el Barcelona entrara en decadencia. Primero que todo, tenemos que decir que la mala inversión en fichajes fue un factor importante. No puedes gastar más plata de la que vendiste a Neymar y aún así tener una inversión completamente desastrosa. Incluso Dembélé, que está comenzando a jugar ahora, no parece pagar los 100 millones que pagaron por él inicialmente. Si un hincha del Barcelona te dice que pagaron 100 millones por Dembélé hace 4 años para que esté rindiendo bien
4 años después y ni siquiera valga esos 100 millones, está mintiendo. Luego también la falta de intensidad del equipo es notable, porque el Barça cuando entrenaba con la MSN tenía una intensidad distinta al Barça que está hoy. Piqué dijo después del 8-2 contra el Bayern Múnich que tenían que salir las vacas sagradas del equipo, y yo veo a Piqué aún jugando en el Barça, por lo que está ese aspecto. La defensa en general del Barça es malísima y tiene que mejorar a futuro. Esperemos que Koundé pueda ser un nuevo líder ahí. Finalmente está la salida de Messi, que debido a la negligencia de su propio club y de que el Barcelona no supo dimensionar la importancia de Messi para lo que era el Barcelona, porque hubo temporadas en donde Messi hacía la mayoría de los goles del Barça y el club parecía que ni se daba cuenta. Es que ahora está teniendo mucha dificultad para meter goles o sacar goles de la manga, que solamente se los sacaba Messi. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado la decadencia del FC Barcelona. Quiero que, como el video con el Manchester United, el Barça comienza a ganar después de que comienza a hablar de una decadencia. Si les gustó el video, por favor dejen su like, compartan, suscríbanse, síganme en mi Twitter, que lo estoy dejando en pantalla. Les mando un abrazo y chao.